Decía Peggy. Ok, está, sí se está viendo la presentación. Muchas gracias, Sujei. ¿Cómo están, compañeros? Buenas noches. Espero que podamos concentrarnos el día de hoy. Bueno, no voy a tomar mucho tiempo. Quiero agradecer a la decana, a la licenciada Gloria, por permitirme el día de hoy dirigirme hacia ustedes y conversar, ¿no? Pero antes de conversar, vamos a presentar el escenario de la tuberculosis en la región Lima y asimismo mencionarle algunos aspectos importantes que como enfermería, ¿no? Debemos nosotros conocer y seguir abordando esta problemática que aún sigue siendo una problemática mundial. Bien, por un tema el tema de conectividad, voy a desactivar mi video para que podamos escucharnos mejor. ¿Sí? Y igual ustedes pueden interrumpir durante la sesión y yo igual gustosamente voy a resolver sus dudas, ¿sí? Algún comentario que pueda haber. Ok, voy a apagar mi cámara y vamos a conversar. Bien, les voy a presentar rápidamente este PPT de retos y desafíos. Y más que retos y desafíos, hay algunos aspectos que debemos todos conocer. Por ejemplo, la licenciada Sujei ha mencionado que hoy día, 24 de marzo, se celebra ¿no? el Día de la Lucha de la Tuberculosis, el Día Mundial. Pues bien, creo que por ahí escuché gol. Bueno, espero que todos sean celebrando y atentos aquí también un ratito. Gol, gol. Ok, gol. Qué bueno, el empate creo que es, ¿no? Pues bien, bien. Entonces, compañeros, aproximadamente hace 140 años, ustedes saben que el doctor el científico Robert Koch, ¿no? Anunció ante el mundo, ante la sociedad científica, el descubrimiento del Helicobacterium tuberculoso, ¿sí? Esta bacteria que, como ustedes saben, ha causado la muerte de muchas personas en el mundo, principalmente en Europa y en Estados Unidos. Recuerdo que según la literatura menciona que en esa época tanta muertes había que de cada 7 personas, ¿sí? Había un muerto. Entonces era una catástrofe en esos años, ¿no? Son hace 140 años. Entonces, pues en eso pasaron muchos años y después de un siglo, o sea, recién en 1892, en 1982, perdón, se determinó que el 24 de marzo, ¿no? Sería el día, ¿no? Que se tenía que celebrar, y no tanto que celebrar, ¿no? El Día Mundial de la Tuberculosis, sino más bien recordar, esta fecha es recordar, analizar, ¿no? Y renovar muchos compromisos, muchas de las estrategias implementadas en nuestro ámbito, por ejemplo, hablamos del país, y por sobre todo poner la problemática, la enfermedad de la tuberculosis en la agenda pública, ¿no? Como un problema de salud pública, ¿no? Que es la tuberculosis, por haber causado tantas muertes en el mundo, ¿sí? Y también en nuestro país, en el Perú. Asimismo, usted sabe que esta enfermedad aún no se ha eliminado de por sí, ¿no? Y por ello que nosotros debemos conmemorar, recordar esta fecha, ¿sí? Para nuevamente mencionarle que debemos también reflexionar sobre el día a día de las actividades que venimos realizando como profesionales de la salud, nosotros ya netamente como enfermeros, para apoyar, participar en la prevención y control de la tuberculosis de los diferentes servicios de los establecimientos de nuestro ámbito de la región Lima. Yo espero que al finalizar de esta presentación ustedes también se lleven los contenidos y más o menos vean cómo se ha avanzado en nuestra región principalmente, más que en nuestro país, y cuántos años han pasado desde que han llegado sofisticadas pruebas moleculares para el diagnóstico rápido, ¿no? La detección oportuna y detección precoz, perdón, y tratamiento oportuno. Ha demorado muchos años para que en nuestra región por fin podamos decir de que tenemos el acceso a un diagnóstico precoz en una población definitivamente vulnerable, como es el diagnóstico a través de la prueba molecular y en ESPER. Yo les voy rápidamente a comentar, luego de
los aspectos que debemos recordar. Bien. Ok, vamos a pasar. Vamos a hablar sobre el tema de la conmemoración, ya lo estamos mencionando, aún así voy a mostrar algunas evidencias, ¿sí? En la conmemoración del Día Mundial de la Lucha contra la TB, hoy 24 de marzo. Estas fotos son recién calentitas, calentitas, así como está jugando ahorita el Perú o Uruguay, o Paraguay creo, Uruguay, son recientes, ¿sí? Son tomadas del día de hoy, son algunas tomas de la, de la provincia de Barranca, de Huarochirí, ¿sí? También esta es nuestra toma fotográfica del front de nuestro ente rector, la Dirección Regional de Salud. Al menos hemos logrado poner, ¿no? una publicidad, ¿no? En conmemoración al Día Mundial de la Tuberculosis. Esta es una actividad también que se ha desarrollado el día de hoy en el ámbito de la jurisdicción de la provincia de Huaura, el distrito de Santa María. Se está implementando ya un plan de cierre de brecha para el diagnóstico de tuberculosis a través de esta prueba molecular GeneSpert y el tamizaje radiológico a través de un equipo portátil, rayos X. Ustedes me van a preguntar cómo es posible, ¿no? Esto, pero sí, se ha logrado. A través de una firma, se ha suscrito una firma de convenio específico con un cooperante, en este caso el Fondo Mundial siempre está financiando muchas de las diversas actividades a los países como por ejemplo el Perú, ¿sí? Y nosotros como región Lima siempre somos las beneficiadas porque recuerden que nosotros tenemos como ámbito a 3 establecimientos penitenciarios, quienes están pues tienen la alta carga de tuberculosis por ser una población cautiva. Aquí, por ejemplo, se han brindado muchos de los servicios, ¿sí? Y también se ha hecho, bueno, no mucha publicidad porque nosotros lo que más cuidamos es que la Turco. persona afectada y sus contactos, ¿no? O la población vulnerable no sea vulnerable, como se dice, ¿no? No se le estigmatice, no se le discrimine, porque desde que uno ya tiene el diagnóstico, como que se vuelve como que no hay un estigma, siempre hay discriminación, quieras o no, siempre lo va a haber. Y siempre en nuestro entorno también sanitario también se ha visto a personas que le tienen terror, ¿no? Trabajar en el servicio de tuberculosis, le tienen terror, pero fíjense que con todo lo que nos ha ocurrido en el tiempo de pandemia, el personal que trabaja en la estrategia, no, pues muy pocos hemos tenido pacientes con personal salvo con tuberculosis. Muy por el contrario, el personal que está fuera del servicio más bien son los que se han enfermado. Con el tema de la pandemia del COVID, definitivamente sí ha habido mucha afectación al servicio propiamente. Ha habido, inclusive se ha desarticulado los servicios de tuberculosis, no se ha hecho diagnóstico para diagnóstico de tuberculosis en los laboratorios, todo se ha priorizado, como sabemos, el tema de COVID, ¿no? La vacunación y otros aspectos también que eran, bueno, en ese momento relevantes, pero aún así la tuberculosis no ha disminuido. Ha disminuido sí por el tema de la pandemia del COVID, pero no en su magnitud como infección y enfermedad. Ok. Eh, Eso también le estoy mostrando el día de hoy, ese es el tamizaje radiológico, este es un equipo portátil, ¿no? También comprado a través del Fondo Mundial por Socios en Salud, ¿sí? Que es el que ha adjudicado lo que es la intervención del proyecto. Y bueno, hay algunas cosas que hemos realizado el día de hoy, pero sí se necesita corregir en el aspecto de que necesitamos que cuando se hagan intervenciones de esta magnitud, bueno, no es grande, no es magnitud, pero sí por el tema logístico, siempre el personal de enfermería se ha identificado, se ha caracterizado porque somos multifacéticos, ¿no? Pero sin embargo, no hemos tenido respuesta tan, como decir, rápida. Hemos tenido que estar conversando con un equipo de salud, con el otro, para que finalmente podamos llevar a cabo esta actividad. Aún así se ha llevado con normalidad. Lo bueno es que a través de estas actividades hemos hecho el tamizaje radiológico. Lo bueno es que no hemos encontrado tuberculosis en la población que hemos atendido. La población vulnerable considerada en esta intervención también es el personal de salud, o sea, todos nosotros,
desde enfermería, el personal técnico, desde el personal que está en la puerta, ¿no? Que custodia el establecimiento, hasta el último personal que trabaja en el establecimiento de salud. Ok. Referente a ese punto ya lo hemos conversado. Vamos a ver ahora la situación actual de la tuberculosis, cómo está en nuestra región. Por sobre todo la finalidad es contribuir a la reducción de la transmisión de la TB. Antes de la pandemia era disminuir la incidencia, siempre fue disminuir la incidencia porque siempre se estaban presentando casos, siempre hemos encontrado personas con síntomas respiratorios y compatibles a tuberculosis. En el contexto de pandemia esto ha cambiado la figura, sigue siendo que tenemos que reducir la transmisión, pero hay que contribuir. De una u otra manera hay que contribuir en la transmisión de la TB en el ámbito de la región Lima. Les voy a decir cómo lo hemos planteado, cómo está planteado. Como información general, la tasa de morbilidad de todos los enfermos, la morbilidad es la curva azul o celeste, como ustedes visualizan. La tasa de morbilidad desde el año 2009, que era 124 por 100.000 habitantes, ¿sí? Ha ido disminuyendo conforme pasaban los años, porque lógicamente el criterio de la razón de ser de la estrategia de tuberculosis era disminuir la prevalencia, la incidencia, la morbilidad. Se ha estado dando, pero se ha detenido, ustedes saben, por el efecto de la pandemia de 2020-2021 se ha generado una brecha considerable. Y justamente en razón a esa brecha es que se implementa lo que es el plan de cierre de brecha, algunas fotografías que les acabo de mostrar para lo que es el diagnóstico, el tamizaje de tuberculosis a través de la prueba molecular y la radiográfica portátil. Ok, lo que respecta a la morbilidad ha caído, lo que respecta a los casos nuevos de tuberculosis, acá están todos los nuevos, también ha descendido, y toda la línea verde son los casos positivos, todos los pacientes bacilíferos o los que contagian, es la línea verde. Desde el año 2009 que teníamos una incidencia positivo de 61.8, durante todos los años que ha ido disminuyendo, a efecto de la pandemia, esto disminuyó un 10 por 100.000 habitantes en lo que es la tasa de incidencia positivo. Para el año 2021 esto ha mejorado, no tanto, pero ha mejorado. Fíjese que cuando hubo la pandemia, sabemos que todos los servicios cerraron, menos tuberculosis. No cerró tuberculosis, no cerró VIH, pero sin embargo, sí se redujo el recurso humano que estaba entrenado, ¿no? Entrenado específicamente para lo que era el seguimiento de los pacientes, asegurar la adherencia del tratamiento. Hemos perdido muchos, acá tenemos muchos perdidos en el seguimiento, hemos aquí incrementado nuestros abandonos y es una de las razones de que no debemos pues descuidar esta intervención que es clave para lo que es el control de la tuberculosis. Como escenarios de riesgo yo les muestro el panorama como está presentado en el año 2019. Este mapa va a ser nuestro mapa matriz para el año, fue nuestro mapa matriz para el año 2020, 2021 y será para el año 2022. Sin embargo, el año pasado nosotros hemos cerrado nuestros escenarios de riesgo, algunos por ejemplo que estaban en rojo. ¿Por qué? ¿Qué significa el rojo? ¿Cómo se le clasifica? Creo que mi internet está inestable. ¿Me escucha? Hola. Sí, licenciada, se escucha por momentos, se va Se un poco la corta, ¿no? señal. Sí, Sí. es mi internet Wi-Fi. Ok, les mostraba el mapa, este es nuestro panorama, sin embargo, ese es nuestro mapa matriz con el que nosotros estamos realizando todos tipos de intervenciones, ¿sí? Y la búsqueda de casos de tuberculosis también. Según el escenario de riesgo, nosotros vamos a hacer la búsqueda de casos de tuberculosis. Pues bien, entonces les voy a mostrar cómo es la búsqueda de sintomático respiratorio hasta el año 2019. Siempre creo que les ha estresado mucho al personal multidisciplinario, tengo que decir, que está realizando actividades en el primer nivel o el segundo nivel en relación a la búsqueda o captación de sintomático respiratorio. Siempre he escuchado y siempre he visto también algunos años, porque he trabajado en tuberculosis hace años, antes del 2011, creo 2010,
porque nos estresaba, el personal se estresaba porque cuanta más atenciones había, yo tenía que hacer más búsqueda. Entonces era un criterio programático erróneo. Se ha determinado que a partir del año 2021, porque en el 2020 no se pudo corregir esto, por el tema de la pandemia, en el 2021 se ha determinado que la búsqueda de sintomático respiratorio tiene que ser por escenarios de riesgo. Por eso la importancia de conocer cómo está nuestro mapa, ¿sí? Porque es rojo, naranja, verde o amarillo. Entonces, todos los que son rojos son de escenarios 1, vienen a catalogar, se clasifican como muy alto riesgo de transmisión. ¿Qué quiere decir? Que su tasa de incidencia o si hablamos como distrito, o la tasa, o para clasificarlo como escenario de muy alto riesgo, es que tenga de 75 casos en el establecimiento de salud, ¿sí? De todos los casos de tuberculosis, y ya se considera como un establecimiento de riesgo. Pero por el tema de incidencia, nosotros tenemos que evaluar por distritos. Entonces, cuando es distrito y la tasa me sale por 100.000 habitantes 75 para más, ya quiere decir que yo tengo que intensificar la búsqueda. Y para ello se ha clasificado, hay unos criterios de selección, ¿sí? Entonces, pero aún así quiero retroceder mencionándole que lógicamente la captación bajó la tercera, solo la tercera parte de lo logrado en el 2019 se pudo hacer en el 2020. En el 2021, fíjese que no había ya pandemia, pero como les vuelvo a decir, el criterio de selección y programático cambió y ya es por escenario de riesgo, que yo busqué 35.430 sintomáticos respiratorios, busqué, perdón, tuberculosis en 35.430, y pues este año yo he buscado tuberculosis en 31.369 personas con síntomas respiratorios. Hay una reducción, lógicamente, de la búsqueda de sintomáticos respiratorios, pero tiene su explicación, ¿sí? La meta que se estableció en el año 2021 fue 24.000, pero sin embargo se ha superado. Entonces, esto es un tema programático, como vuelvo a mencionar. Lo que se quiere es buscar verdaderos sintomáticos respiratorios, ¿no? Para encontrar tuberculosis y poder brindar el tratamiento eh, oportuno, ¿no? Y el paciente pueda finalmente curarse. Bien. Aquí rápidamente, esta es una información, sí, de repente está muy cargada, pero para que ustedes conozcan quiénes son los distritos donde yo tengo carga de tuberculosis. Los que están considerados como muy alto riesgo de transmisión de tuberculosis, donde tenemos que abordar tanto en los muy altos, en los altos y en los medianos, porque también por sus características y su densidad poblacional ameritan. Nosotros tenemos seleccionado estos distritos en la región, ¿sí? Que vienen a ser 10 distritos que tienen una incidencia muy alta, porque tienen casos positivos. Por solamente tener estos casos y como se saca con la población, le sale una tasa muy alta. Por ejemplo, OMA, ¿no? Que con un solo caso de tuberculosis positivo, mire, con su población que es tan pequeña, le sale una tasa altísima, ¿no? A diferencia de Barranca, por ejemplo, con su población solamente le sale 77, pero aún así es considerado muy alto. Y en lo que respecta a los de alta transmisión, aquí están todos los distritos, mediano riesgo también, y bajo riesgo también. En general, son 40 distritos de la región Lima que reportan casos de tuberculosis, ¿sí? Los demás no. Y si hablamos como establecimientos de salud, yo les podría mencionar de que aproximadamente el 50% de nuestros establecimientos de salud reportan casos de tuberculosis. Esta información es muy importante que ustedes también lo conozcan, porque principalmente deben saber, ¿no? Dónde se debe abordar la tuberculosis y dónde debemos nosotros participar como profesionales de la salud, y como de nuestra profesión lo amerita. Saben que la tuberculosis se presenta mayormente en la zona costa, ¿no? Donde hay población concentrada. Bien, la otra intervención importante en lo que respecta al control de tuberculosis es el tema del censo de contacto. Nosotros mostramos coberturas ideales, se podría decir aceptables hasta el año 2018, pero de ahí esto cae. Lógicamente aquí es efecto de pandemia, pero sin embargo, esta información para mí, si yo lo veo como porcentaje, se ve, bueno, a menos algo agradable, ¿no? Decir, sí, sí hay censo de contacto, pero no. En la práctica, por ejemplo, en el año 2021, de los 700 casos de tuberculosis,
que se ha diagnosticado como DIRESA Lima, como Dirección Regional de Salud, deberíamos habernos nosotros censado. La norma dice que al menos un paciente debe tener 4 contactos como mínimo. Eso todavía con eso se sigue trabajando. Entonces nosotros deberíamos tener, si son 700 casos aproximados por 4, son más de como 2.800 contactos que yo he debido censar y he debido examinar. Sin embargo, nosotros solamente estamos mostrando eso. Entonces sí hay una preocupación de que no se está llegando a censar a todos los contactos de los pacientes con tuberculosis, sea diagnosticado con tuberculosis sensible o resistente o extremadamente resistente, porque nuestra región tiene casos de tuberculosis extremadamente resistente. Aún hay sabemos por qué se están presentando y justamente eso es lo que vamos a incidir el día de hoy. Nuestra meta en relación a esta intervención es que al menos el 90% de los contactos de los pacientes con tuberculosis sean examinados, pero no, pues aquí este porcentaje es para mí es muy poco. O sea, debiéramos sincerar los examinados, o sea, los censados en sí que cumplan el criterio de programación. 4 contactos como mínimo de un caso de tuberculosis. La otra intervención es en relación al seguimiento de los pacientes. Cuando el paciente ingresa ya con diagnóstico de tuberculosis, ingresa al servicio, el equipo de salud se tiene que organizar para garantizar el tratamiento supervisado, el tratamiento directamente observado, el DOC, ¿no? El DOC o el DOCS, o el tratamiento supervisado cuando es esquema para drogo resistente ¿no? o XDR. Miren, esta es la curva de los abandonos que nosotros estamos mostrando desde el año 2012, que teníamos un porcentaje alto de abandono. Hay que recordar que esta información hasta el año 2016-15 era manualmente se registraba, era todo en una consola de tuberculosis. Ya para el año 2016-17 se fortalece más un sistema de registro gerencial de tuberculosis que se llama SIG-TV. Ustedes, me imagino que algunos llevarán tuberculosis, se estresa con este sistema, pero es un sistema que en tiempo real nos da el reporte de cómo se está comportando la tuberculosis, qué acciones, qué intervenciones se están realizando los diferentes establecimientos de salud ¿no? de la región y como país. Entonces, este sistema sí tiene que ser alimentado por un personal que conozca la herramienta, ¿no? Los formularios, porque hay varias opciones y debemos pues, nosotros actualizar estos registros. Siempre se incide que deben registrar, actualizar los registros de los pacientes que abandonan, los pacientes nuevos, los pacientes que tienen resultados ya, por ejemplo, de la bacteriología, del primer mes, del segundo mes, del quinto mes. Cuando llega el resultado de la prueba de sensibilidad, también todo eso tiene que cargar en el SIG-TV, en el registro que le corresponde al paciente. Fíjese que en el año 2016 hubo un incremento de abandono, bueno, y ahí con todas las intervenciones o planificaciones que se han puesto en marcha en los años siguientes, esto ha ido disminuyendo conforme ha pasado el tiempo. En el 2020 supuestamente ha disminuido los abandonos, pero esto no, esto es una información subjetiva, porque en realidad probablemente el registro del SIG-TV no se haya actualizado en información. Hasta un corte que se hizo en octubre teníamos 5.3 de abandono. Lo permitido es 5%. Nosotros ya superamos la valla y esto no es algo favorable. Aquí nos estás castigando. Lógicamente tenemos muchos pacientes con muchos factores de riesgo, muchos determinantes sociales, problemas de alcoholismo, problemas de drogadicción, y muchas cosas más que de repente ustedes mismos también conocen, ¿no? Y este 5.3 ya aumentó. Hemos cerrado información ahora en febrero, porque en febrero oficialmente se cerró la información y esto ha aumentado a 6. Lamentablemente, les comento, compañeros, como somos del ámbito de la región, nosotros habíamos puesto en uno de los indicadores de convenio de gestión de que no íbamos a superar el 5% de abandono, porque recuerden de que hay un fondo económico que se entrega al personal de salud cuando cuando cumplen las metas y los indicadores de desempeño, indicadores, ¿no?
de compromiso, y uno de los indicadores es tuberculosis, ¿no? En lo que es el porcentaje de abandono. Ya hemos superado. Entonces, espero de que cuando ustedes sean evaluados como distrito, bueno, no superen el 10%. Si superan el 10% ya no van a ser beneficiados de ningún porcentaje de este indicador, ¿no? Tuberculosis tiene dos indicadores. Uno es la captación de sintomático respiratorio con vaciloscopía positiva y el tema de los perdidos en el seguimiento, los abandonos. Pues bien, el tercer tema, ya que corresponde a los retos y desafíos, yo estoy mencionando, estoy colocando aquí en esta lámina, que para yo prevenir y controlar la tuberculosis, lógicamente, tenemos los tres niveles, ¿no?, de prevención. Uno es la primaria, la secundaria y la terciaria. En la primaria, para evitar yo la infección en la población expuesta, ¿qué es lo que tengo que hacer? La búsqueda de sintomático respiratorio. Ya hemos mencionado cómo tiene que hacer, ¿no? Ahora es por escenarios de riesgo. Ya no es que llegan de todas las atenciones, tengo que buscar 5%, no. Hay una clasificación, hay un criterio de programación para cada escenario de riesgo. Tenemos 40 distritos, ¿sí?, que están clasificados como que tienen escenario de riesgo, ¿no? Bajo, mediano, alto y muy alto riesgo de transmisión. Asimismo, también hacemos en la prevención primaria, aplicamos la vacuna desde que el niño nace, ¿no?, la vacuna del BCG, para evitar la forma de tuberculosis agresiva, ¿no?, la TB meningia. Asimismo, también cómo podemos prevenir la enfermedad con todas las enseñanzas, experiencias de la pandemia por COVID. Hemos, creo, aprendido nosotros a tener, a trabajar en espacios ventilados, ¿no?, espacios adecuados, ¿no? Y por sobre todo hacer el uso correcto de los CPP. ¿Sí? Esto nos ha ayudado bastante en lo que es el control de la transmisión de la enfermedad, ¿no?, dentro del establecimiento de salud. Por eso mucho hablamos de control de infecciones. Para eso se tiene que seguir trabajando, que la implementación, que todos los establecimientos de salud tengan su plan de control implementados, aprobados. Esa es una como norma. Yo creo que por el COVID y las demás enfermedades infecciosas, creo que ya esto está quedando establecido, ¿no? Creo que va a ser mucho más fácil porque ya se ha trabajado bastante el tema de la prevención, ¿no?, con el uso de la mascarilla. Y bueno, acá es muy importante lo que es la ventilación natural. Todo lo que es prevención de infecciones, sabemos que hay tres tipos, ¿no? Control administrativo, control ambiental y el uso de los EPP, ¿no? Y en eso se centra en lo que es el control de infecciones. Pues bien, entonces desde la prevención primaria ya estamos trabajando, se trabaja con inmunizaciones que tiene que coberturar más del 90%, 95% de lo que es la vacuna del BCG en los niños, ¿no? Sí, es importante, todavía seguimos haciendo esta actividad. Ok, en la prevención secundaria yo les muestro que tenemos que evitar la enfermedad activa, ¿no? Tenemos que cortar la cadena de transmisión a través del diagnóstico precoz, el estudio de contacto, que es muy importante, y también indicar a través de nuestros médicos la terapia preventiva de tuberculosis. Ahora se llama TPT, ya no es TPI, terapia preventiva de tuberculosis, aquí hay que corregir. En la prevención terciaria, el abordaje integral es lo que busca es evitar secuelas. Aquí el tratamiento tiene que ser eficaz y oportuno. Si nosotros detectamos casos de tuberculosis, ¿y qué pasaría si en el establecimiento de salud no funciona el laboratorio, ¿no?, de lo que es una problemática que tenemos hoy en día en algunos establecimientos de salud de la región? Ya el diagnóstico no va a ser oportuno, no va a ser precoz y el paciente no va a poder tomar tratamiento. Lógicamente, la tuberculosis como enfermedad no es que me contagio ahorita y en 15 días hago la enfermedad, no, pueden pasar hasta 2 años para que yo pueda hacer la enfermedad, pero ya estoy teniendo la infección. Si no hago la enfermedad, lógicamente es porque mi sistema inmunitario, ¿no?, está fortalecido y mi mismo sistema de defensa, los macrófagos capturan al bacilo y lo dejan ahí dormido, ¿no?
Y asimismo, en este tipo de prevención, también nosotros tenemos que mejorar el tema de la adherencia, tenemos que recuperar los perdidos en el seguimiento, que son los abandonos. Eso es muy importante. Entonces, ya para desarrollar cada uno de ellos, por ejemplo, en la prevención primaria, les mencioné lo que es la búsqueda de sintomático respiratorio, que tiene que ser según los criterios de selección, a través según escenarios de riesgo, escenario 1, 2, 3 y 4. Y cada escenario tiene su forma, su programación para buscar tuberculosis. Lo que respecta a la prevención secundaria, evitar la enfermedad activa, como les comenté al inicio de la presentación, nosotros estamos, por fin, se está logrando expandir lo que es el diagnóstico en nuestro ámbito de la región a través de la prueba molecular GeneSpert. Este es un equipo de una plataforma multifuncional, ¿no?, molecular, que no solamente diagnostica tuberculosis como sí, ¿no?, donde identifica el bacilo de tuberculosis, sino también ya te identifica si hay resistencia, una resistencia principalmente a uno de los fármacos que ataca el núcleo de la enfermedad, que es la rifampicina. Si esto, imagínense, no hubiese llegado, igual seguiríamos esperando en nuestros establecimientos de salud un mes, por un promedio, para poder tener los resultados. Este equipo nos da en tiempo récord, en 2 horas, el resultado, cuando la muestra llega, ¿no? Y es una muestra adecuada, ¿sí? Para que pueda ser analizada en el laboratorio. Además, tenemos personal quien está manejando este equipo. Este año, por ejemplo, con la implementación de este plan de cierre de brecha, se ha contratado a dos personal del laboratorio, uno que es biólogo y un técnico del laboratorio, para que trabajen en todo lo que es GeneSpert. Les comento que el Hospital de Huacho tiene esta prueba molecular. Hace como 4 o 5 años, a través del Fondo Mundial, de otro cooperante, de otra ONG, se compró por el componente de VIH este equipo, y se compró por el componente de tuberculosis el mismo equipo, pero fue dirigido hacia el penal de Aucayama, por su alta carga de tuberculosis, porque tenía dificultades para acceder al tema del diagnóstico precoz. Se decidió en esos años que uno de los equipos se vaya al penal. Sin embargo, este equipo, como es una plataforma multifuncional, tanto sirve para VIH y para tuberculosis. Son estos cartuchos que se colocan, tiene cuatro cartuchos. Y bueno, decirles también que los cartuchos tienen un valor agregado. Cada cartucho creo que está como entre 25 o 28 dólares. Entonces, imagínense, tenemos el acceso a esta prueba molecular. Y además, la expansión del diagnóstico, también tenemos lo que es el tamizaje radiológico. El día de hoy hemos puesto en marcha este equipo, ya lo hemos inaugurado, mejor dicho, lo hemos inaugurado con pacientes, porque el equipo fue recepcionado en diciembre del año pasado, esta custodia de la Dirección Regional de Salud a través de la estrategia. Este equipo es una maravilla, en verdad, y es un equipo portátil, que además trae un sistema, un software, para poder, dice, un software inteligente que ayuda a identificar si es que la placa es compatible con tuberculosis. Sabemos que no muchos médicos que nos están apoyando o participando de esta actividad en campo logran diferenciar así con exactitud o con más experticia. Los neumólogos tienen, bueno, más experiencia por la experticia, ¿no?, porque están en el día a día, pero hay médicos que van acá y sí, y este software te ayuda a identificar, a leer si que detecta tuberculosis. O sea, esta es una maravilla, ¿no? Es algo interesante. Este equipo ha venido con todos sus implementos, ¿no?, como debe ser, con su mandilón plomado, con su biombo emplomado. O sea, la seguridad siempre está por adelante. Bien, entonces todas estas cosas ya lo tenemos en nuestro ámbito. Estas son una de las cosas que se ha avanzado en lo que respecta como Dirección Regional de Salud. Ok, aquí les voy a mencionar
mencionar rápidamente porque ustedes deben conocer qué es el CAR-TV. Les comenté que es un software inteligente, ¿sí? Entonces es tan rápido que cuando el personal del laboratorio hace la toma, inmediatamente esta imagen se va en un formato de icon a la lectura de este software, y esto también vía online puede ser leída en 40, 50 segundos por el médico que está haciendo la intervención, ¿no? Lo malo de este equipo, bueno, se podría decir es por su costo, que es alto, pero hoy en día les puedo decir que lo tenemos, la región Lima lo tiene. Entonces, eso corresponde a la prevención secundaria. Ok, en lo que respecta a la prevención terciaria, sé que hay muchas actividades que realiza el personal de enfermería, el personal, a veces el técnico de enfermería está también en el servicio de tuberculosis. eh, Generalmente son los equipos que más trabajan en dueto, y nosotros, como mencionamos, lo que menos queremos es que haya secuelas, pero sin embargo se están presentando resistencias, secuelas, eh, hasta hay pacientes que fallecen por las complicaciones de la tuberculosis cuando ya ha hecho muchas cavitaciones en el pulmón, cuando es pulmonar. Entonces, lo que nosotros buscamos es que se garantice el tratamiento supervisado, que sea supervisado, que haya adherencia. Queremos recuperar esos perdidos. Entonces, nosotros actualmente se acaba de aprobar a través de una propuesta de la estrategia, con la resolución 121, el 16 de marzo se aprobó el documento técnico que determina las intervenciones claves en lo que es la prevención y control de tuberculosis. ¿Cuáles son esas intervenciones? Se las acabo de mencionar. La búsqueda, intensificar la búsqueda de sintomáticos respiratorios en zonas según escenarios de riesgo, ¿sí? El censo de contactos, ¿sí? Que nos interesa bastante, que sean examinados al menos un 90%, pero de los contactos, ¿no? Como dice la norma, 4 contactos por caso, ¿sí? Y tercero es el tema de los abandonos, mejorar la adherencia del tratamiento a cualquier tipo de esquema, sea el esquema sensible o el esquema que es más ampliado, ¿no? El esquema ampliado, esquema sensible, que sabemos como norma todavía aún vigente la norma, es de 6 meses, y los esquemas con resistencia, 1 año, 1 año y medio, 1 año, 2 meses, 1 año y medio, y los XDR que tienen a veces hasta 2 años, ¿no? Y de verdad que es complicado manejar estos tipos de pacientes. Generalmente estos tipos de pacientes se manejan a nivel en el segundo nivel de atención. Les comento que ya muy pronto, imagino que en estos días ya debe salir aprobada la nueva norma sanitaria, norma técnica sanitaria de lo que es la prevención y control de tuberculosis en relación al esquema de tratamiento. Ya los esquemas de tratamiento para los XDR y MDR se van a ser acortados hasta de 9 meses a 1 año, 2 meses. Y eso de verdad que es por recomendación de la OMS, ¿no? Que ya se debería implementar ello, porque tenemos muchos abandonos y hay algunas cosas que se está presentando en nuestra localidad. eh, Se amplía hay mucha resistencia, los mismos esquemas de tratamiento, entonces ya es momento de cambiar la terapéutica. Han pasado muchos años que no se todavía renovaba lo que es el esquema de tratamiento. Entonces, nuestra prioridad sigue siendo el fortalecer el primer nivel con recursos humanos para asegurar el buen manejo de los casos de tuberculosis que debutan. Entonces, nos da mucha pena que habiendo casos nuevos que recién debutan, no se genere esta empatía, el personal de salud no genere esta empatía para que el paciente finalmente termine el tratamiento, ¿no? Así sea de 6 meses. Tenemos muchos abandonos y eso sí nos está preocupando. Entonces, hay estrategias que se puede controlar ello, se puede trabajar con el gobierno local, eh, no sé, con muchas instituciones, pero sin embargo se está dejando, hemos perdido mucho, como le decía, recurso valioso que todavía no está retornando a nuestros servicios, y prácticamente estamos todavía recién, como estuviésemos empezando, todavía no nos estamos recuperando. Entonces, queremos recuperar ello. Esta parte importante que es el tema de enfermería, que justo lo estamos hablando el día de hoy,
la enfermera es quien tiene que liderar todo este tema de organizar el servicio, ¿sí? Y por sobre todo el seguimiento tiene que ser con calidad, el seguimiento tiene que ser insistentemente para que podamos asegurar en el paciente que finalmente culmine el tratamiento y no se multiplique, ¿no? No se genere resistencia, recaídas o se continúe con la enfermedad en su domicilio. He mencionado sobre el tema de abandonos, aquí está. Queremos igual nosotros incrementar la tasa de detección en nuestros casos nuevos de tuberculosis. Tenemos que priorizar a la población vulnerable, que sabemos que ahí vamos a encontrar tuberculosis. La población vulnerable son los contactos de los pacientes con tuberculosis, son nuestros pacientes con diabetes, son nuestros pacientes con VIH, son nuestros pacientes que pueden tener algún tipo de comorbilidad adicional. También entran los niños, gestantes, una población de repente especial, ¿no? Personas con discapacidad y principalmente la población vulnerable considerada es el personal de salud. Recuerden de que ustedes como norma deben hacerse el tamizaje, el descarte de tuberculosis mínimamente una vez al año. Lo dice la ley y esto de verdad hay que retomarlo también. Ok, igual tenemos que confirmar que todos los esquemas de tratamiento que se le está dando a nuestros pacientes diagnosticados con tuberculosis, que confirmen que son sensibles y que no son resistentes y que se culmine el esquema de tratamiento por los 6 meses que le corresponde. Asimismo, ¿qué buscamos? Expandir el acceso a diagnósticos a través de las pruebas moleculares. Les comenté que esta plataforma del ExPERT, de GeneXpert, en 2 horas te da el resultado de que si tienes tuberculosis, el Mycobacterium tuberculosis, y además si tienes resistencia a rifampicina, ¿no? Nosotros seguimos usando todavía como el tema del laboratorio, lo que es el tamizaje, el de la baciloscopía. La baciloscopía se realiza en todos los establecimientos de salud, pero recuerden que la baciloscopía no te detecta el Mycobacterium tuberculoso. Donde se detecta es en el cultivo. El cultivo demora promedio 20 días, 25 días, un mes, y según cuando llega a nuestra red de laboratorio, desde ahí se empieza a contar. Entonces, no hay diagnósticos oportunos. Por eso yo decía, hasta esperar el resultado, cuánto tiempo nos estamos perdiendo, ¿no? Y se está multiplicando la cadena de transmisión. El cultivo, la baciloscopía sí son importantes. El cultivo sí, porque te confirma finalmente, ¿no? Como si es que es la tuberculosis. Ahora que estamos implementando el ExPERT, para nosotros va a ser mucho más fácil. Pero recuerden de que el GeneXpert se está utilizando solamente para población vulnerable. Para la población en general se sigue haciendo la baciloscopía y de ahí si es que es positivo, si es que hay carga bacilar, se corre al cultivo, ¿no? Y el cultivo, el único que hace cultivo es nuestro laboratorio referencial que se encuentra ubicado en Huaral, y por la geografía de nuestra región, recuerden de que no es tan fácil de que los establecimientos desde el último nivel logren llevar por tiempo récord las muestras para que sean cultivadas y poder confirmar tuberculosis, ¿no? Del Mycobacterium tuberculosis. Ok, esto le he puesto como último punto, que es igual, hay que articular la hoja de ruta, las intervenciones que se ha planificado de la estrategia sanitaria regional con todos los gobiernos locales. Hay que trabajar, es fundamental, trabajar el abordaje de la persona afectada de tuberculosis, principalmente de sus determinantes sociales, lo que es tuberculosis, con el enfoque de gestión territorial. Si nosotros trabajamos solos, compañeros, no vamos a lograr nada. Y eso está demostrado. Cuando somos un equipo, podemos conseguir muchas cosas. Y bien lo sabemos. Entonces, esto es un mensaje final, o el lema, perdón, el lema de este año, como dice, familias libres de tuberculosis, si la detectas a tiempo. Y creo que si la detectas a tiempo, aquí sí aplica el diagnóstico a través de la prueba molecular que es GeneXpert. Muy importante es que la captación y detección temprana de la tuberculosis sí es responsabilidad de todo el equipo de salud. Nosotros como enfermeros tenemos que liderar esta intervención clave. Bueno, eso sería lo que
las cosas que les quería comentar. Y si hay algo que conversar, alguna pregunta, les diré. Creo que están ahí o seguimos en el partido. Sí, licenciada, muchísimas gracias por su presentación. Eh, Estamos, colegas, atentos a sus preguntas, aprovechando la experiencia que tiene la licenciada Pelli en el manejo de la estrategia. Queremos justamente fortalecer estos conocimientos. Hemos nosotros a través del el Facebook del Consejo Regional podido compartir algunas experiencias, actividades que vienen realizando nuestros colegas a nivel de la región Lima provincia, ¿no? En las áreas de tuberculosis. Entonces, dejamos abierto. Tenemos acá una participación, la licenciada Pelli, el licenciado Manuel. ¿Puede aperturar su micrófono, por favor? Buenas noches, licenciada Sugey, licenciada Pei, y a todos los colegas y compañeros que están en la sala. Eh, Más que nada, licenciada, era lo que yo siempre, al menos las oportunidades que nos hemos encontrado, siempre mi inquietud es en función a los contactos, ¿no? Si bien es cierto, nosotros trabajamos en MINSA y cuando a veces tenemos contactos que tienen salud, se nos hace un poco complicado acabar esa evaluación, ¿no? Si bien es cierto, el SIC-TV nos pide con evaluaciones radiográficas a veces, y cuando uno quiere hacer las coordinaciones con el de salud, a veces es un poco complicado, ¿no? Porque a veces el de salud no cuenta en ese momento con el médico, el equipo de rayos está mal, uno quiere que el paciente pague y a veces no cuenta con los recursos para hacerlo, y por allí también la evaluación no se concreta, ¿no? Y lo otro, por la experiencia que yo he tenido de haber trabajado por la IPRES de Salud también, el inconveniente también es por parte de salud, ¿no? A veces estamos pensando en los pacientes que tienen salud y los que tienen MINSA, y cuando llamamos a MINSA para que nos apoyen, a veces ellos dicen no, que el procedimiento es muy burocrático o algunas estrategias todavía no se han empoderado de repente muchos los compañeros respecto a ello para poder apoyar en función al diagnóstico completo de los contactos, ¿no? Y eso se pierde en el camino. Y de ahí tenemos casos de pacientes de que del mismo entorno se llegan a infectar o se llegan a enfermar. Ese por la parte de los contactos. En mi caso particular, yo que soy de la jurisdicción de Huaral, allá últimamente estamos teniendo pacientes con problemas de dependencia, de drogas, y que están en condición de abandono, ¿no? Ahorita bien es cierto, se implementó hace un año, 2 años creo ya estos de los centros de salud mental. Sería bueno si hay por allí buscar o no sé cómo se puede hacer. Anteriormente, me acuerdo en el 2012 había por Chosica, creo, por allá un centro donde internábamos pacientes para poder asegurar la herencia cuando eran pacientes indigentes o en estado de abandono, vulnerables para esa situación. No sé hasta qué punto hoy en día se ha tratado de trabajar esas cosas dentro de nuestra jurisdicción, nuestra región Lima provincia, para no estar dependiendo siempre de Lima y como antes de buscar un espacio y esperar si nos daban el cupo o no nos daban el cupo. Se está tratando de ver esa problemática porque existen en diferentes zonas de repente, algunos compañeros dirán, pero yo en mi lugar tengo pacientes consumidores y en estado de indigencia en la calle, que a veces tenemos que salir a buscarlo por intermedio de sus mismos compañeros, tratar de ver dónde está y hacerle la administración del tratamiento donde se encuentra, ¿no? Entonces no sé qué hay sobre eso y si se ha llegado a concertar algún tipo de compromiso respecto a los diferentes establecimientos de MINSA para poder asegurar la evaluación de los contactos y entre convenio de salud MINSA respecto a si son pacientes de salud, cómo nos puede ayudar el programa también para agilizar y que tenga la evaluación de esos contactos. Sí, Manuel, definitivamente hay algunas acciones que son claves que todavía nosotros desde la misma estrategia no hemos podido empalmar. Sin embargo, sí es necesario porque por la misma coyuntura, ¿no? Lo que sí más bien yo te quería pedir es que como nosotros siempre recomendamos que se trabaje con el gobierno local, Huaral, por ser un distrito con alta carga, muy alto riesgo de transmisión de tuberculosis, sí ya debería tener su propio centro de recuperación, rehabilitación respiratoria, como se le pueda llamar,
a través de proyectos. En realidad todo esto es inversión, es una inversión que en realidad nosotros como gobierno regional todavía no lo hemos planteado, pero a nivel local sabemos que hay muchos planes, proyectos y que por incentivos se pueda trabajar. Entonces yo creo que solamente falta darle la forma, ¿no? Y poder encaminar al menos en uno de los distritos o provincias que tienen alta carga de tema, como en tu caso, ¿no? De todos modos, sí lo voy a tener aquí en mi agenda porque hay que igual empezar a trabajar esta problemática. Pero más que problemática, recuerda de que no es que vamos a albergar, ¿no?, a los pacientes. Hay muchas cosas más que debiéramos ya cambiar y no va a ser fácil si es que nosotros no trabajamos con el gobierno local, vuelvo a insistir, y como equipo de salud. La otra pregunta que mencionaste es en relación a los contactos de los pacientes que tiene salud, ¿no? Los casos de TD con salud. Sí, es bien difícil, de verdad que por el tema de burocracia todavía se siga, como decir, separando, ¿no? O que los pacientes que no tienen seguro, ¿no?, y que son contactos de los pacientes, o que sí tienen seguro, viceversa, no puedan finalmente coberturarse esta intervención clave. Se supone que si la norma está establecida para que se aplique en todos los establecimientos de salud, ¿no?, de todas los subsistemas de salud, debería hacerse. Hemos visto que el de salud no se está manejando como se quisiera manejar y probablemente estos pacientes que en un momento tienen seguro y pierden el vínculo, ¿no?, el tema del seguro, y pasen a nuestros establecimientos, ya se haya generado un avance, un problema en relación a su esquema de tratamiento. Hemos visto también que en el salud no se asegura ¿no? Con el tipo de pandemia es lógico que los pacientes se llevaban la medicina, y sin pandemia siempre también el paciente iba al establecimiento y le daban la medicina para el mes. Entonces de ahí no se está cumpliendo. De verdad que hay muchas cosas que tenemos que ir también apoyando a través de ustedes, pero sin embargo, como mencionan, siempre el ente rector tiene que participar, o es el que tiene que liderar para que se pueda finalmente hacer las acciones en todos sus ámbitos. Igual es un tema que también va a quedar en la agenda, Manuel, y lo voy a conversar con mis directores, ¿no?, y los diferentes directores que están viendo lo que respecta a lo que es salud. Jefa, lo otro que quería comentar era si en función a la ley que había respecto a eso de la sanción de la persona que teniendo una enfermedad de salud pública que se transmite, supuestamente había un documento en el cual había pena de cárcel de 3 a 10, de 3 a 10 años, igual como en esto del COVID que apareció. Eh, ¿Hay algún avance respecto a ello también? Porque a veces yo mi estrategia, que algo no sé si estoy dentro del margen de la ley o no, como he tenido contactos con pacientes o hijos de policías que a veces le hemos supervisado el tratamiento porque no pueden ir hasta Lima, y por allí tratamos de, con intermedio de ellos, ir a las casas, no para que ellos intervengan, sino que nos llevan en la movilidad y al menos hacemos un tipo de presión para que el paciente piense que en realidad sí, pues la policía va a ir y lo va a buscar, ¿no? Entonces, ¿hay algún procedimiento que se haya podido avanzar? Porque en la red donde yo estoy, en su momento, hace 4 años atrás, queríamos impulsar, al menos por el abandono que tenía en ese tiempo Guaral, en función a una mesa concertada entre la fiscalía, el distrito, el alcalde, la misma ente de salud, y ver de qué manera se puede tomar otras medidas en vista de que el paciente ya vamos 1, 2, 3 veces, se rehúsa, no quiere, se niega a tomar y bueno, ya hacemos el informe, listo, ahí quedó todo, ¿no? Entonces, es como si estuviéramos dejando de lado, ¿no? Porque a veces yo escucho y dicen, no, hagan su informe y presenten el informe, más ya no se puede hacer, hay que esperar, ¿no? Entonces, ahí como que nos convertimos en un ente pasivo también, porque ahí murió todo, bajo tu informe, porque el libre es responsabilidad. ¿Hasta qué punto ahí también la ley salió, se trató de determinar ya que sí se puede hacer esos procedimientos? Porque yo me acuerdo que anteriormente estaba todavía evaluándose para ver, porque más no podíamos también acosar al paciente si es que el paciente ya no quería, basta con los informes, ¿no? No sé si eso se llegó a Sí, avanzar también sí, algunas no, cosas más, ¿no?
Te comento que a través de la Fiscalía, ¿no?, de Prevención de Delitos se tenía que hacer la denuncia prácticamente, ¿no?, ya previo informes, intervenciones, visitas que habían sido rechazadas, ¿no?, de parte del paciente y la familia. Así como tú has comentado el procedimiento que han venido haciendo, se sigue haciendo ese mismo procedimiento, y en la ley de tuberculosis, si bien es cierto, están los derechos de la persona afectada con TB, ¿no?, que accede a muchos múltiples beneficios, también tienen los deberes, y uno de los deberes es justamente ello. Cuando ya falta lo que es en relación a cumplir el tratamiento que se le indica y los controles periódicos, el personal de salud ha estado tomando acciones en relación a lo como lo has comentado, ¿no? Siempre se va. Y en realidad no se ha avanzado más, o sea, no hay una disposición que diga de que sí, pena de cárcel, pero se configura en la acción, como lo has mencionado también de COVID, de que está en riesgo de la salud, ¿no?, de transmisión de la enfermedad, de una infección. Eh, no hay más avance ni siquiera del mismo nivel nacional, pero es la única acción que realiza el personal cuando tiene muchos abandonos, ¿no? En realidad, Manuel, sí hay este tema de la tuberculosis, así como las otras enfermedades, cuando el paciente abandona, sí, pues va a repercutir en el tema de poder, de seguir contagiando, ¿no?, de tener todavía la enfermedad y seguir transmitiendo, ¿no? Y de verdad que esta política tiene que ser más agresiva, desde el mismo nivel nacional, ¿no?, para que pueda hacer este reflejo en las demás regiones. Pero más bien te agradezco por tu, igual, ¿no?, por tus preguntas, comentarios, y igual tener que trasladar esta pregunta a la misma dirección, ¿no?, de tuberculosis del Ministerio de Salud. Muy bien, gracias, licenciada. Tenemos una consulta aquí en el chat de Rocío López. Dice, el Gender Spec se dice que se realiza a los vulnerables. ¿Solo está considerado los que trabajan en el área o todo el trabajador de salud? Todos los que trabajan en el establecimiento de salud, y más aún que su zona está considerada como alto riesgo, muy alto riesgo de transmisión, con más razón, porque estamos expuestos, en realidad todos estamos expuestos a tener la infección, ¿no? Hablamos de la TB latente, ¿no? Podemos haber contagiado por ahí con la tuberculosis, con el bacilo, pero no hacemos la enfermedad, ¿no?, la infección, la enfermedad de por sí. Y esto puede pasar hasta 2 años, 2 años desde que yo tuve contacto con una persona que tenía la TB, ¿no?, y puedo tener el bacilo, ¿no? En realidad, inclusive si nos aplicamos el PPD, muchos vamos a salir positivos, ¿no? Más de 10 milímetros, ¿no?, de la pápula, vamos a pensar que tenemos tuberculosis. Y igual esto del PPD también ha avanzado bastante todavía en nuestro país. Les quiero comentar que seguimos usando el PPD, ¿no? Que es la prueba de tuberculina, pero hay otras pruebas más que tienen costos que ya deberían también implementarse en nuestro país. En nuestra región, existe el medicamento, el interferón, perdón, que detecta, ¿no?, que es la infección de tuberculosis, ¿no?, si hablamos como TB latente. Y el PPD aún todavía nosotros seguimos utilizando. Ya no debería ser utilizado, pero igual seguimos utilizando porque es lo que está disponible en nuestro país, ¿no? Eso ya se debería renovar, debería haber un cambio, ¿no? Pero bueno, aún estamos en pasos ahí avanzando y no se está mostrando todavía lo que la ciencia se está dando en los demás, se está mostrando en los demás países. Eh, no sé si hay alguna pregunta más. Gracias, licenciada. A ver, ¿alguien más se anima a hacer alguna pregunta, consulta? Está abierta la sala para las consultas, colegas. ¿Están ahí o están? ¿Ya acabó el partido a propósito? Sí, nos robaron el gol. Perdimos. Sí. Jefa, otra consulta más, disculpe que
le Sí, esté molestando. sí, La preocupación que también tengo al menos allá en la estrategia, es lo que también le comenté en su momento respecto al parámetro que nos viene de la positividad de los becanos. Si bien es cierto, nos piden siempre un parámetro que esté por encima de 2, creo, para estar no en rojo ni en amarillo, sino estar en verde. Eh, ¿Y qué pasa cuando nosotros tenemos, por ejemplo, si me ingresan 9 pacientes y de los 9 pacientes la mitad me ingresó con radiografía o tomografía, ¿no? Y no salió sus BKs positivos? Eso me juega en contra de mi parámetro, ¿no? A veces yo en son de broma le digo a mi coordinador, entonces tengo que esperar un par de mesecitos, un par de semanas para sacarle la muestra para que sea positivo y me sume, pues, ¿no? Porque a la final eso no es beneficio para mí, sino va en contra de mi parámetro que me mide. En eso se llegó a evaluar, a consensuar cuando han tenido las reuniones con la estrategia nacional, o se sigue manejando igual que hay que seguir llegando alcanzando esa meta o esa cobertura, independientemente si ingresas por tomografía o radiografía. Mencionaron que cuando es por radiografía ya no es esputo, o sea, no estás dejando esputo, no estás considerando como un sintomático respiratorio, sino es un paciente ya diagnosticado por un, ¿no?, un examen radiológico. En realidad no debería de preocuparte mucho cuando no suma, pero sí es importante que se evalúe este indicador porque si yo estoy tomando muestras, estoy tamizando, perdón, a personas con síntomas respiratorios para confirmar o descartar tuberculosis, yo debería tener un parámetro. Y el estándar es un 2%. Significa que yo, de todos los casos que he tamizado, debo encontrar mínimamente tuberculosis, es un 2%. Porque si no, imagínate, estaría tamizando así como años pasados y el porcentaje de positividad siempre ha estado por debajo de 0.4, 0.3. Ahora sí, más bien el porcentaje de positividad ha alcanzado en algunas provincias 2.5, 1.5, 1.6. ¿Eso qué significa? Que sí, pues estoy yo tamizando a verdaderos o me estoy acercando a que son pues verdaderos sintomáticos, personas con síntomas respiratorios para lo que es tuberculosis. Y no estoy más bien sacando muestra a libre, ¿no?, a libre demanda, ¿no? Más bien sí estoy tamizando, cumplo el criterio de que esta persona cumple el criterio de ser una persona con síntomas respiratorios para tuberculosis, o es una persona que habita en un distrito, una población con alta incidencia de tuberculosis, ¿no? Y ahí sí, definitivamente sí voy a encontrar tuberculosis, o sea, de por sí voy a encontrar. En tu zona, si yo hago el testeo, encuentro tuberculosis. Entonces sí es importante seguir utilizando este criterio, ¿no?, del porcentaje de positividad. Para tu caso creo que es 1.5, si no me equivoco, en tu jurisdicción, y es según zona de riesgo, pero el estándar es 2%. De 100 pacientes yo debo encontrar 2 casos de tuberculosis. Esa es la fórmula. No sé si tendrán alguna pregunta más, creo que ya se están saliendo los compañeros. Eh, Tú me dirás, Sujei. Sí, a ver, tenemos algunos comentarios aquí en el chat, licenciada, licenciada Gladys Rueda, felicitando por su ponencia. También tenemos otros comentarios de Guaral, licenciada Cecilia Díaz, también excelente su ponencia. En realidad agradecemos bastante el tema brindado el día de hoy, justamente en el marco de este día tan especial, 24 de marzo, en el cual muchas de nuestras colegas enfermeras, así como lo hemos visibilizado a través de las redes sociales, vienen realizando un trabajo arduo, ¿no?, en cada una de sus zonas en favor de la lucha contra la tuberculosis. Y eso es lo que hemos querido nosotros como Consejo Regional de Colegio de Enfermeras, visibilizar y plasmar para que también la población conozca el trabajo que vienen realizando, ¿no? Y usted nos ha dado ya una información más amplia de la situación actual de la tuberculosis y los retos que tenemos que conocer y sumar, ¿no?, como enfermeros, para que ese trabajo se siga llevando de la mejor forma en beneficio de la población. Creo que no hay más preguntas de parte de los Sí, colegas. Agradecerle a la licenciada Pelli por su tiempo y su buena disposición para compartir con nosotros. Sabemos que ha sido un día difícil, muchos han estado atentos al partido, pero sin embargo siempre tenemos colegas interesados en poder seguir eh, capacitándose. muchas gracias, Mavín Sujei, y gracias por la invitación al Consejo Regional
24. Y recuerden, compañeros, que nosotros no celebramos el día de hoy, el Día de la Tuberculosis, más bien recordamos esta fecha importante, ¿no? Como vuelvo a decir, analizamos y renovamos nuestro compromiso de seguir en esta ardua tarea, ¿no? Y por sobre todo pedirles que esta intervención esté en la agenda, ¿no? En la agenda, poner en la agenda pública, ¿no? Este problema de lo que corresponde a tuberculosis. Muchas gracias y cualquier cosa igual estoy siempre llana a colaborar y participar, y me bien agradecer porque siempre yo he estado diciendo que no solamente enfermería es vacuna, no solamente enfermería es poner vacuna COVID, vacuna recién nacido, enfermería es mucho más. Enfermería es la docencia, enfermería es investigación, donde todavía también estamos, creo, un poco débil, me considero igual, y enfermería es el asistencial, y creo que justamente la razón de ser el pilar de la atención centrada en la persona y en la familia, somos nosotros, y debemos siempre ser participativos y colaborar, ¿no? A mí me apena mucho cuando entre colegas estamos con algunos disgustos y algunos malos entendidos, ¿no? Somos profesionales de enfermería y debemos nosotros siempre prevalecer ello, ¿no? Que tenemos un código de ética y saber, y por sobre todo tenemos muchas funciones, muchas actividades que tenemos que poner en marcha en el establecimiento para beneficio, pues, del, ¿no?, paciente y la comunidad. Y ser líder, por sobre todo, ¿no? Siempre espero eso de cada una de las compañeras, ¿no? Que siempre estemos ahí levantando la mano. Y gracias a todos y buenas noches. Gracias. Gracias, licenciada. Asimismo, también queremos invitarles, colegas, para la próxima semana. Tenemos otro tema muy interesante en nuestro jueves turquesa.